El Ateneo Central de Pediatría del día de la fecha se titula Alteraciones del medio interno en la enfermedad neurológica. Vamos a comenzar recordando las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que les recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales de los mismos. Vamos a darle lugar en un primer momento a la doctora Valentina Riveros, residente de segundo año del Servicio de Clínica Pediátrica. Bueno, buenas tardes. Para empezar el Ateneo vamos a presentar el caso clínico del paciente del día de hoy. Es un niño de 7 años, de sexo masculino, que presenta como antecedentes perinatológicos haber sido producto de una concepción natural, fue un embarazo controlado sin complicaciones, nació de término con 38 semanas y un peso adecuado para su edad gestacional. Mediante una cesárea por una cesárea previa, fue dado de alta conjunto, o sea, no hay antecedentes perinatológicos de relevancia. Y como antecedentes patológicos, el paciente presenta desde el aspecto neurológico una hipotonía con pérdida de las pautas madurativas que inició a los 4 meses de vida, una encefalopatía epiléptica refractaria de inicio temprano y un retraso generalizado del neurodesarrollo. El paciente inició seguimiento por el Servicio de Neurología de esta institución a los 18 meses de vida. Desde el aspecto gastrointestinal presenta esofagitis por reflujo gastroesofágico, que lo llevó a realizarse también una gastrostomía con cirugía de Nissen en noviembre de 2017, y tuvo luego múltiples recambios del botón de gastrostomía. Desde el aspecto traumatológico, tiene una luxación de cadera, habiéndose realizado una osteotomía de cadera izquierda en agosto del 2021, y desde el aspecto nutricional, presenta desnutrición crónica, alimentado actualmente exclusivamente por la gastrostomía. Vamos a contar un poco sobre una internación en agosto del 2021, donde el paciente presentó, inicialmente se hizo la osteotomía de cadera izquierda en agosto del año pasado, el 2 de agosto, en esta institución. Por una buena evolución postquirúrgica, fue dado de alta a las 48 horas, y luego regresó a su ciudad de origen. Intercurrió con una internación ahí en su ciudad de origen, a partir del 19 de agosto, por presentar una escara sacra para antibiótico-terapia. Recibió los antibióticos y fue derivado luego a esta institución nuevamente para realizarse una toilette quirúrgica y continuar los cuidados. Acá fue interconsultado con el Servicio de Traumatología y Ortopedia Pediátrica, se colocó un vacuum en la zona de la escara sacra y continuó con antibiótico-terapia. Como hallazgo en el laboratorio de ingreso, se evidenció una hiponatremia severa con requerimiento de corrección endovenosa. Por esto se decidió su internación inicialmente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El paciente presentó una hiponatremia severa de difícil manejo, continuando con valores críticos a pesar de correcciones endovenosas de sodio, requiriendo incluso un goteo continuo de soluciones hipertónicas por 48 horas. En este contexto, se interconsultó inicialmente con endocrinología pediátrica. Cursó 6 días de internación en la terapia pediátrica y después continuó los cuidados en la sala de clínica pediátrica, pero continuando a su vez con valores de hiponatremia. Por esto también se interconsultó el servicio de nefrología pediátrica. Durante su internación mantuvo entonces seguimiento por los servicios de traumatología y ortopedia, por el antecedente de la escara y el vacuum que se colocó, por infectología pediátrica, también por la infección, por neurología pediátrica, y endocrinología y nefrología, por este hallazgo de hiponatremia crónica que presentó. Estos servicios van a ir describiendo en detalle los hallazgos y las interpretaciones que se hicieron por esto durante la internación del paciente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Valen. Vamos a darle la palabra a la doctora Agustina Martini, del Servicio de Neurología Infantil. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Agus.
Buenísimo. Bueno, comentando un poco de este paciente desde el punto de vista neurológico, es un paciente que como diagnóstico tiene antecedente de encefalopatía epiléptica refractaria de inicio temprano, con microcefalia, trastornos hiperkinéticos con movimientos oculares anormales, cuadriparesia y retraso generalizado del desarrollo. Como datos a destacar, además de lo que comentó Valen recientemente, que lo hizo perfecto, como antecedentes perinatológicos, tiene una pesquisa neonatal normal, y además había realizado CMV en cartón de Fay, que era completamente normal. Y además, durante el embarazo, que bueno, había sido controlado sin complicaciones referidas por la madre, había tenido movimientos fetales vigorosos. Que bueno, eso a la hora de estudiar un paciente con estas características son datos que son relevantes. Como comorbilidades, como lo que dijo Valen perfecto, esofagitis por reflujo gastroesofágico, gastrostomizado, paciente con desnutrición crónica y en seguimiento con una hiponatremia crónica severa de causa central. Como antecedentes familiares, que a la hora de poder pesquisar justamente un diagnóstico, una orientación etiológica genética, estos son datos de relevancia. La madre y el papá de 38 años, tuvieron una primera gesta con un hermano de 8 años, sano, con un aborto posterior previo a Tomás. El abuelo paterno falleció a los 60 años por una ACV, y tenía un antecedente dudoso de epilepsia en la familia de un hermano del abuelo paterno. Además, tenía un hijo de un primo del padre con una cardiopatía congénita que había fallecido al mes de vida, sin otros antecedentes familiares de relevancia. No puedo cambiar ese sí. Gracias. Con respecto a la evolución, lo que tenemos de los antecedentes referidos por la madre y obviamente de lo que tiene el resumen de la historia clínica, lo que nos refiere la familia es que a los 2 meses empezó con la epilepsia, sin un claro desencadenante con la fiebre, que estas crisis se caracterizaban por desviación ocular hacia la derecha, con los ojos abiertos, sin tipo de respuesta a la interacción de parte de la familia, y además tenía crisis con espasmos asimétricos, a predominio del miembro superior derecho con caída cefálica. Esto empezó a los 2 meses. A los 4 meses es donde la familia ya se empieza a preocupar, empieza a haber pérdida de pautas motoras que el paciente inicialmente tenía, como por ejemplo la sonrisa social, y además aumentan estas crisis a lo largo del día, empiezan a tener más cantidad. Hace una consulta en nuestro centro, en el Hospital Militar, donde se decide hacer una internación para una valoración multidisciplinaria. Ahí lo que se constata son un cambio en el tipo de crisis, tenía espasmos en extensión de los 4 miembros, a predominio del miembro superior derecho, a veces acompañada de desviación de la mirada, y además tenía espasmos en extensión y postura tónica, distónica de ambas manos, con desviación de la mirada hacia la izquierda, y otras acompañadas de desviación hacia la derecha y nistagmos. Por esto se hace un electroencefalograma, que es patológico multifocal, empezó el primer tratamiento anticonvulsivo con levetiracetam, y se hizo el primer estudio de neuroimagen, que es completamente normal en informe. A los 8 meses el paciente sigue la valoración, y entre este periodo obviamente se empiezan a hacer otras valoraciones multidisciplinarias, en lo que se consta la valoración oftalmológica con un fondo de ojo completamente normal, se hacen los potenciales evocados auditivos, que son completamente normal, se estudia a nivel de ecografía abdominal y renal sin hallazgos, valoración cardiológica con ecocardiograma normal, y se vuelve a repetir otra resonancia, un poco para ver si tenía alguna progresión en los hallazgos imagenológicos. No se ve nada en la resonancia, pero en la espectroscopía tiene un leve descenso del N-acetilaspartato, incremento de la colina y creatina, y por eso se hacen los primeros estudios neurometabólicos en sangre básicos que no tienen ningún hallazgo patológico. Se hizo también una biopsia de músculo, que es normal, se informan además ligeros menores diámetros de fibras tipo 1, pero que no se consideró patoneumónico de ninguna patología. Se hizo una valoración por genética con un cariotipo normal, y se hizo un panel de epilepsia que inicialmente se retrasó bastante en el tiempo por dificultades en la aprobación de la obra social, que tampoco tuvo ningún hallazgo de mención. Además se hizo una microscopía de pelo que era completamente normal. Ante todo esto tenemos un paciente que había progresado con las crisis, con lo cual se agrega el tratamiento anticonvulsivante, además del levetiracetam topiramato, que tuvo que suspender por efectos adversos de anorexia, inició con ácido valproico en pocos meses. La siguiente. Bueno, ahí es cuando llega a nosotros el paciente Tomás a los 20 meses, tuvo el primer control neurológico con el servicio de epilepsia.
que se detalla en el examen físico un paciente con hipotonía generalizada, microcefalia, sin sostén cefálico, sin fijación de la mirada, que presentaba valvas en miembro inferior y además alimentaba por sonda nasogástrica por compromiso de glutorio, según lo que refería la madre. Se programa un video electroencefalograma que obviamente se ve completamente empeorado a el último electro que teníamos, que era del otro centro, que es desorganizado de base. El otro no era desorganizado, simplemente era multifocal. Este ya se ve desorganizado, se ve simétrico, pero tiene mucha actividad paroxística, que es epileptiforme, focal de abundantes espigas y espigondas en regiones frontotemporales bilaterales, que son sincrónicas o asincrónicas. Entonces, lo que se decide con esto es, más allá del tratamiento epiléptico, que lo vamos a hablar posteriormente, se estudia, por un lado, repetir otra nueva resonancia del sistema nervioso central, que antes, como les había comentado, era completamente normal. En la segunda sí ya se veía una alteración en la espectroscopía, pero en los siguientes no tenía hallazgos, y en esta sí, como conclusión, tiene signos de atrofia cerebral difusa cortical y central, con evidencias de daño, falta de maduración mielínica y opérculo frontotemporal con desarrollo deficiente. En el medio, bueno, obviamente sucedió el tema de la pandemia, con lo cual muchos estudios se retrasaron. Fue valorado a los 40 meses por neurogenética, que ante todos estos antecedentes se solicitó un exoma completo, con especial búsqueda del gen FOXG1, que tiene un fenotipo bastante similar al que tiene nuestro paciente. El resultado de este exoma es que se informó una variante que es completamente incierta, que lo que aclara la genetista, que puede ser probablemente patogénica, pero que no se condice con el fenotipo del niño, con lo cual se propone un reanálisis del exoma, que es aún, bueno, obviamente asociado a las luchas burocráticas de la madre con respecto a la obra social para poder conseguir el primer exoma. Este segundo tampoco iba a ser más fácil, así que siguen en discusión por este tema. También el paciente en este tiempo tiene trastornos alimentarios marcados que requieren una gastrostomía en 2017 y además tiene compromiso pulmonar agudo en una internación que tuvo con un IRAP con hipoxemia. A los 50 meses de vida es cuando es valorado por neurometabolismo de nuestro hospital, que después del primer estudio neurometabólico que tenía en el otro centro normal, se vuelven a repetir nuevos estudios completos, no son concluyentes y todavía quedan pendientes resultados de algunas determinaciones y realizar una punción lumbar con estas determinaciones en líquido cefalorraquídeo. Se hizo un perfil tiroideo que era normal y se hizo una prueba terapéutica con piridoxina que fue sin respuesta, ¿no? Un poco como para pensar en todas las encefalopatías epilépticas de inicio temprano que pueden ser tratables. Con respecto a la medicación anticonvulsivante, que un poco no nos quise aburrir con los múltiples fármacos que fueron probando y que ninguno tuvo buena respuesta, pero en total fueron refractarios a fenobarbital, valproico, levetiracetam y topiramato. Y bueno, detalles es que estas convulsiones nos mostraron ser estímulos sensibles que un poco a nosotros en neuro nos sirve como para categorizar las encefalopatías epilépticas. Bueno, actualmente como medicación tiene un esquema bastante amplio con la motrigina, clobazam, finamida, carnitina y aceite de cannabis. Las crisis habituales continúan diarias sin ningún tipo de mejoría clínica. Y bueno, como resumen sindrómico, tenemos un paciente que tiene una encefalopatía del desarrollo de comienzo temprano, un poco pensando en esta encefalopatía epiléptica refractaria obviamente al tratamiento, de que no hay respuesta, y un poco por encefalopatía epiléptica, porque esta actividad dictal que nosotros tenemos con las crisis frecuentes de un electroencefalograma, obviamente que es patológico, esto asocia retraso del desarrollo y eso es lo que nos da, digamos, el diagnóstico de encefalopatía epiléptica. Junto con movimientos disquinéticos y movimientos oculares anormales, con alteración cortical visual y una microcefalia adquirida postnatal, que no lo tenía al nacimiento en las valoraciones del hospital militar, y sin detecciones de variantes monogénicas en el estudio de panel de genes de epilepsia y en la secuenciación de exoma completo. Es un paciente que todavía quedan algunos estudios por realizar y que sigue sin diagnóstico. Perfecto, Agustina, muchas gracias por tu presentación. Vamos a darle lugar a la doctora Marina Troiano, del Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Un dato como para aclarar previo a esto, hablamos de una hiponatremia severa que al ingreso tenía un valor de 114 y a partir de ahí es donde se abre todo el debate por el cual traemos al paciente. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como comentaron previamente, este paciente se nos fue consultado durante su internación en terapia intensiva por esta hiponatremia sintomática, de difícil manejo y control, para buscar entre todos la causa y obviamente tratarlo. Siempre que hablamos de un trastorno electrolítico, en este caso obviamente estamos hablando sobre el sodio, creo que lo más importante es siempre aplicar el sentido común, usar cálculos sencillos, o sea, no volvernos locos analizando distintas variables, sino tratar de pensar el por qué le está pasando a este paciente, cómo llegó a esta situación. Siempre chequear que no haya otros trastornos electrolíticos asociados, si la hiponatremia se acompaña de hipercalemia, si tiene acidosis, porque eso nos va a permitir analizar desde la fisiología, obviamente, qué le está sucediendo a este paciente. Obviamente nunca tratar el electrolito aisladamente sin ver, explorar al paciente y analizar la historia clínica previa de cómo llegó a esa circunstancia, en el caso que se pueda, por supuesto, o si no por el interrogatorio, y vigilar y monitorizar frecuentemente tanto el electrolito como el paciente. El paciente básicamente, hablando de sodio, mediante el peso corporal, haciendo un balance estricto de ingresos y egresos, y obviamente las determinaciones bioquímicas en la medida que uno haga intervenciones o hayan pasado determinadas horas en donde amerite revalorar continuamente la situación clínica y bioquímica del paciente. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de sodio, básicamente estamos hablando de agua, ¿sí? La cantidad, la relación que existe entre el agua corporal y el sodio es lo que determina el valor de natremia. Por lo tanto, cuando tenemos una disnatremia, en este caso una hiponatremia, tenemos que pensar qué le está pasando a este chico con el agua. Lo que expresa la concentración de sodio es una medida de la osmolaridad del medio extracelular, y eso está directamente relacionado con cambios en el agua. En cambio, la cantidad de corporal total de sodio es una medida del agua del espacio extracelular, que tiene que ver con cambios del volumen. Ustedes saben, o todos sabemos en realidad, que lo que prioriza siempre el metabolismo es mantener la volemia, ¿sí? En cambio, la concentración de sodio está absolutamente vinculada con cambios del agua que no necesariamente tienen que ver con volumen, ¿sí? Y dentro de los mecanismos que regulan el agua y el sodio, fíjense que en lo que respecta al agua, lo que más importa es cuál fue la ingesta de líquidos o el aporte de líquidos. Si el paciente está lúcido y está con capacidad de acceso al agua, lo que va a marcar es la presencia de sed, y eso está regulado sobre todo por la hormona antidiurética. En cambio, los mecanismos que regulan el sodio tienen que ver más con la fracción o la excreción renal de sodio, la aldosterona, otros péptidos natriuréticos, prostaglandinas, y también, por supuesto, indirectamente a través de los cambios en la concentración, en la regulación del agua, la hormona antidiurética. Por eso es muy importante cuando uno se sienta a pensar en la fisiología de la situación que está atravesando el paciente, tenemos que pensar al sodio en relación directa con el agua corporal y la ingesta, el aporte, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una hiponatremia, primero tenemos que diagnosticarlo para poder tratar de llegar a un tratamiento correcto. Entonces, primero pensar si esta hiponatremia es real o no, está ahí, está descrita la pseudohiponatremia, para ver, como decíamos, el paciente en general, y sabiendo que está relacionado directamente con el agua, ¿cómo está la orina? ¿Este paciente está orinando o no está orinando? ¿Esa orina es diluida o no? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo está la contracción del volumen? ¿Este paciente está deshidratado, está hiperhidratado, está normohidratado? ¿Sí? Acá la valoración clínica es fundamental. Y en base a lo que nos arrojen estas valoraciones,
obviamente asociar a si tiene síntomas o no. Esta es una condición crítica que debemos corregir rápidamente para después revalorar, ¿sí? Y obviamente si esta natremia es muy severa o no. En general se considera hiponatremia por debajo de 135 y más allá, más por debajo de los 115 son severas y siempre son sintomáticas. Pero en este momento y en un paciente con una patología neurológica de base, complejo, que está gastrostomizado, que no tiene acceso al agua, tenemos que pensar, ¿esto es una hiponatremia aguda o es crónica? ¿En cuánto tiempo se estableció? ¿Sí? Normalmente lo que se usa para diferenciar eso son 48 horas, por los mecanismos de adaptación del cerebro a esa natremia, ¿sí? Y obviamente si hay otros factores agregados para tener complicaciones. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es que se generan los algoritmos para clasificar la hiponatremia y por ende tratar. La siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos una hiponatremia, como decíamos, lo que tenemos que diferenciar es si tenemos osmolaridad baja, normal o alta, y cómo está la volemia del paciente. Vamos a concentrarnos en los de osmolaridad baja, que es lo que tenía este paciente, porque tenía una hiponatremia, y pensar si nuestro paciente estaba hipovolémico o normovolémico. Por los datos que figuran en la historia, este chico estaba internado, si bien estaba cursando un posoperatorio y había sido derivado de otra institución y todo, en principio el chico estaba controlado, estaba institucionalizado, por lo tanto podemos pensar que no se había deshidratado, no había estado con gastroenteritis, no había tenido fiebre, no tenía un tercer espacio. Y también uno puede asumir que las pérdidas, que el chico justamente no estaba deshidratado porque no tenía pérdidas renales, ¿sí? No estaba bajo el efecto de diuréticos, no tenía una nefropatía perdedora de sal ni nada previo. Entonces, y en la otra punta del algoritmo tenemos las hipervolémicas, que claramente este chico no estaba en insuficiencia cardíaca, no tenía un síndrome nefrótico, no estaba cursando una cirrosis, ¿sí? Esos antecedentes los teníamos claros. Entonces nos vamos a situar en una hiponatremia que tiene una osmolaridad plasmática baja y en principio asumida como normovolémica, que es lo que está marcado con el círculo rojo. Entonces acá tenemos que pensar distintas etiologías. Obviamente que el chico hubiera estado expuesto a diuréticos tiacídicos, que no estaba el antecedente, un hipotiroidismo, que sería poco frecuente, pero en un paciente neurológico por ahí tenemos que pensar que la patología puede ser un hipotiroidismo central. En este chico se había descartado, que tuviera una insuficiencia suprarrenal, ya sea porque hubiese recibido previamente corticoides en dosis altas y hubiera sido suprimido de manera rápida, que no figuraba el antecedente, o que sea una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, no tratada. Este chico se valoró y tenía un cortisol normal. Los fármacos que recibían ya eran conocidos, son todos anticonvulsivantes, y en principio suponemos que no había una intoxicación acuosa, porque si bien el chico había tenido una intervención de cambio de botón y eso, o sea, no había sido una intervención prolongada, ni había estado, y como el chico obviamente es un dañado, no tiene acceso al agua de manera autónoma, por lo tanto la potomanía estaría descartada. Entonces en este momento uno puede pensar que esté atravesando un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el famoso CIHAD, y hacia aquí quizás nos orientamos un poco, si podemos pasar a la siguiente. Como decíamos, la hiponatremia es uno de los desórdenes electrolíticos más frecuentes hallados en pacientes hospitalizados, ya sea sintomáticos o asintomáticos, y en la liberación de la hormona antidiurética hay estímulos que pueden ser hemodinámicos, obviamente cuando uno está atravesando una situación de hipovolemia, en situaciones de nefrosis, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, donde se sensa que hay menos volemia porque hay un tercer espacio, en el hipoaldosteronismo, si hubiese una hipotensión refractaria, y en casos de hipoalbuminemia severa. Yo acá la marqué en rojo porque en este chico, al ser un paciente que se alimenta solo con leche, por botón, absolutamente dependiente de terceros,
no sabemos si la ingesta calórica y la calidad de lo que recibe no lo ponía en un estado de hipoproteinemia que pudiese generar esto. Y los estímulos no hemodinámicos, que pueden responder a alteraciones del sistema nervioso central, que habitualmente son agudas, es cuando se está cursando una meningitis, una encefalitis, un tumor de cerebro operado, o alguna injuria del sistema nervioso central, postraumatismo, por ejemplo, que en este paciente sabemos que hay un antecedente francamente neurológico, pero parece ser algo crónico, ¿no? Algo establecido, una encefalopatía. Obviamente cuando hay enfermedades pulmonares agudas, neumonías, asmas, bronquiolitis, por medicaciones, pero también está descrito en los postoperatorios y cuando un paciente tiene náuseas, vómitos, dolor o estrés. Y lo volví a marcar en rojo esto porque, bueno, tenemos un paciente con una encefalopatía, muy dañado, absolutamente dependiente de terceros, en donde no puede manifestar por propia voluntad si tiene dolor, si tiene alguna molestia, entonces que estos pudiesen ser algunos factores desencadenantes de la liberación de hormona antidiurética, obviamente no acompañados de una hipernatremia o una disminución de la volemia. Y al costadito tienen el gráfico, el nomograma de cómo se secreta la hormona antidiurética, que normalmente se encuentra prácticamente inhibidas con osmolaridades bajitas, pero ante pequeños cambios de la osmolaridad sanguínea, hay grandes incrementos de hormona antidiurética que lo que hacen es ir a estimular los receptores para absorber líquido del riñón. Entonces el paciente empieza a retener agua para tratar de normalizar la natremia. Si este nomograma se corre hacia la izquierda, vamos a tener liberación de hormona antidiurética con valores mucho más bajos de osmolaridad, llevando, o más prolongados en el tiempo, llevando a una absorción desmedida o de mucha cantidad de agua que genera una disminución de la osmolaridad plasmática. La siguiente, por favor. Entonces, como decíamos, los estímulos para la liberación de hormona antidiurética pueden ser osmóticos o por volumen, actúan sobre los osmorreceptores de los núcleos del hipotálamo, y esto genera el estímulo de la secreción de hormona antidiurética, sobre todo para aumentar la absorción de agua a nivel renal, y se contraen las arteriolas eferentes para también eso generar los estímulos para la absorción de agua, ¿sí? No tiene demasiada intervención sobre el sodio, ¿se entiende? Pero todos estos mecanismos generan un feedback negativo, en donde si se normaliza la presión y la osmolaridad se normaliza, se inhibe la secreción de hormona antidiurética. Está descrito en algunos pacientes neurológicos o que están cursando intercurrencias agudas severas, la hiponatremia por reset del homostato. ¿Qué quiere decir esto? Es una patología en donde el umbral de estos receptores de osmolaridad están seteados en otro punto y liberan hormona antidiurética con valores de osmolaridad bastante menores, en donde uno esperaría que la hormona antidiurética aún esté suprimida, pero en estos pacientes se libera con valores más bajos, y eso les hace retener más agua, y por ende baja más la osmolaridad, ¿sí? Entran como en un círculo vicioso. Y muchas veces es un diagnóstico de exclusión, cuando mediante el balance, el peso del paciente, midiendo la concentración, la osmolaridad de la orina, la osmolaridad plasmática, no encontramos una respuesta, porque es muy difícil, obviamente, de evidenciar. Algunas se describen que el ácido úrico tendría un rol para permitirnos diferenciarlo de las otras alteraciones de las hiponatremias, y en realidad la prueba terapéutica en estos pacientes no es administrar sodio, porque eso, al contrario, aumenta más la absorción de agua, sino que a estos chicos habría que darles una sobrecarga de agua
que es una prueba, y ver si estos pacientes secretan más del 80% de agua 4 horas posteriores, nos permitiría hacer el diagnóstico. La verdad que esto es bastante riesgoso porque son pacientes que están sintomáticos, que tienen natremias muy, muy bajas, y si no fuese este el diagnóstico, en realidad lo estamos encharcando aún más y estamos complicando la clínica del paciente. Fue uno de los diagnósticos diferenciales que tuvimos en cuenta en este paciente con enfermedad neurológica previa. La siguiente, por favor. Entonces, la verdad que aplicando a este paciente no tenemos más que inquietudes, por lo menos, y preguntas y dudas desde el aspecto endocrinológico. Suponemos que este paciente puede tener una hiponatremia crónica, o sea que maneja valores de natremia medio en el borde, de 130, 132, 134, de hecho desde que está ambulatorio en su casa, hemos tenido algunas consultas virtuales, y los ionogramas que nos manda la mamá son de 134, 133, o sea que nunca supera esos valores, pero en principio está asintomático. Es un paciente que está desnutrido, por lo tanto, sabemos que tiene menos concentración proteica en general, e hipoalbuminemia. Recibe alimentación solo por botón gástrico, recibe solo leche. Hay que ver si, haciendo bien las cuentas, estos líquidos no son hipotónicos, no está recibiendo más volumen que el que necesita para mantener, y sobre todo, líquidos hipotónicos. Y nos queda un poco la duda si este paciente tiene alguna alteración del osmorreceptor o tiene una liberación errática de ADH frente a estímulos como dolor, como estrés, ya que es un paciente, como dijimos previamente, que tiene dificultades para la comunicación y depende absolutamente de terceros que interpreten los datos que él pueda aportar, ya sea con llanto, con temperatura, con displacer, disconfort en general. El chico ahora está por lo menos estable desde ese aspecto, con ionogramas estables, como ya les decía, pero cercanos a 133, 134, y quedó pendiente una revaloración de manera presencial para cuando la mamá pudiera viajar, para que los volvamos a ver todos los especialistas. Bueno, gracias de mi parte. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación muy clara. Vamos a darle lugar a la doctora Paula Coxia, del Servicio de Nefrología Infantil. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo voy a, digamos, ya se habló mucho de la fisiopatología, de la hiponatremia en general, así que en realidad yo voy a tratar de resumir un poquito cómo lo pensamos nosotros a este chico, un poco retrospectivamente, porque a nosotros nos consultaron un poquito tardíamente, y cómo pensamos en general las hiponatremias en este tipo de pacientes, con por ahí algunos conceptos prácticos y sencillos para el manejo adecuado de estos chicos. En realidad esta es una diapositiva de la doctora Radavero, que ella armó este concepto claro, que creo que un poco también nuestros amigos los endocrinólogos recalcaron antes que todo, que cuando uno ve un trastorno del medio interno, no tiene que ir a mirar el valor del sodio, del potasio, del bicarbonato, del pH, sino realmente tener como esta sistematización de primero confeccionar una historia clínica adecuada, después tratar de interpretar los datos del laboratorio y ver si realmente no hay alguna cuestión que tenga que ver con errores con la técnica o con la realización de los electrolitos, y después tratar de integrar clínicamente la situación para que llegar, digamos, a un diagnóstico correcto. El famoso ABC de la doctora Radavero. La que sigue, por favor. Bueno, esta foto, que es un poco divertida, a mí siempre me gusta mostrarla para entender que en realidad el cuerpo humano es como un balde de agua donde hay diluido una cantidad de solutos, y el soluto principal es el sodio. Y el agua, el contenido de agua, ese balde de agua, va a variar de acuerdo a distintas situaciones. No es lo mismo en un paciente obeso que en un paciente que tiene un estado normal, en un paciente que a lo mejor es deportista, fisicoculturista y tiene una masa muscular muy aumentada, en un niño recién nacido, en un niño prematuro, en un desnutrido.
el agua, el contenido de agua corporal total va variando en determinadas circunstancias. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno quiere interpretar la situación de un paciente que tiene un trastorno de la anatremia. La que sigue. Otra cosa importante a tener en cuenta, que ese balde no es un compartimiento único. El organismo está dividido en la teoría de los compartimientos, se dice. O sea, hay distintos lugares a donde el agua puede pasar libremente de un lugar a otro, otros que no puede pasar, y donde los electrolitos en algunos lugares pueden pasar y en otros no. Pero básicamente, para tener una idea, un promedio, el agua corporal total es alrededor del 60%, teniendo en cuenta las circunstancias y las distintas situaciones que recién mencionamos antes, y dentro de esto tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. La mayoría del agua corporal total normalmente está en el intracelular, que es casi el 70% de ese total de agua corporal. Y solo el 30% está en el extracelular. Cuando nosotros medimos en un laboratorio la concentración de sodio, de potasio, estamos midiendo las concentraciones del líquido extracelular, donde está solamente el 30% del agua corporal total. Y a su vez, ese líquido extracelular se divide en dos partes. La mayor parte del líquido extracelular es el intersticio. Y una pequeña parte, el 25%, es el plasma. O sea que nosotros estamos midiendo la situación del plasma, que es solamente el 25% del 30%, del 60% del peso corporal. La que sigue. Este dibujito por ahí es un poco complejo, pero a veces, si uno lo sabe interpretar, ayuda a entender los pacientes. El primer rectángulo, que es como una ficha de dominó, que tiene un montón de puntitos, está dividido en el extracelular y el intracelular. Como ven, el compartimiento extracelular es más chiquito que el intracelular. Esa es la situación normal. Los puntitos son los solutos, en el caso particular, el sodio, ¿sí? En el paciente que nosotros acabamos de discutir, creemos que la situación es la situación B. Es decir, el paciente tiene una hiponatremia que se debe en realidad a que lo que tiene es una ligera retención de agua libre. Por eso el rectángulo está más grande tanto en el extracelular como en el intracelular, pero la cantidad de puntitos que tiene adentro es la misma. Es decir, que la cantidad de sodio que tiene es igual y lo que está es más diluido, porque tiene un exceso leve, porque no tiene demas, de agua corporal total. La que sigue. Tenemos que recordar, y es importante, lo que pasa en el cerebro de los pacientes que tienen hiponatremia, sobre todo hiponatremia crónica. Y eso uno dice crónica y piensa que es una semana, un mes. En realidad esto pasa a las 48 horas de que se establece la hiponatremia. Si bien este chico tiene unas alteraciones cerebrales claramente muy importantes, a mí me parece que primero hay que tenerlo en cuenta obviamente en todos los pacientes, pero vale recordar para saber por qué es importante tener en cuenta el valor de sodio y también por qué es importante tener en cuenta cuánto hace que el paciente tiene ese valor de sodio bajo. ¿Qué pasa normalmente en el cerebro cuando el paciente entra en un estado hipotónico? Este paciente, como ya se discutió, está hipotónico. ¿Está hipotónico por qué? Porque se midió la osmolaridad plasmática y fue baja, y aunque no tuviéramos un osmómetro para medir la osmolaridad plasmática, en una situación donde no hay diabetes y no hay ningún otro osmol agregado, como puede ser el mannitol o un ion a través de un contraste yodado de un estudio, para nombrar situaciones que por ahí nos podemos encontrar en la práctica clínica diaria, la osmolaridad del paciente es sodio por 2. Entonces, si uno está en cualquier lugar y no puede medir osmolaridad, si el paciente tiene glucemia normal y no se le aportó ningún otro osmol efectivo, la osmolaridad del paciente es sodio por 2. Rapidito. Este paciente sodio por 2 tiene la osmolaridad baja, tiene hipotonía. ¿Y qué le pasa al cerebro, al intracelular, cuando el extracelular entra en hipotonía?
Lo que pasa es que el agua, que se mueve libremente, pasa del extracelular al intracelular. ¿Y qué le pasa al cerebro? Se dematiza, porque el agua entra dentro de las células, adentro de las neuronas. Entonces aparece un estado inicial de edema, que es lo que genera los síntomas de la hiponatremia aguda, que al paciente le duele la cabeza, que tiene vómitos, que se marea, que a veces está con estados de la conciencia alterados. Ahora, ¿qué pasa? Eso rápidamente el cerebro trata de compensarlo, y entonces trata de sacar otros osmoles de adentro de la célula para afuera, los famosos osmoles idiógenos. Entonces baja la osmolaridad rápidamente de las células, de las neuronas, y entra nuevamente en un estado de compensación, de equilibrio, y desaparece el edema. Si nosotros queremos corregir eso en forma rápida, con un cloruro hipertónico, por ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar del paciente ese equilibrio y generar rápidamente deshidratación celular y la generación de cuadros graves, como pueden ser trastornos de desmielinización. La que sigue. Entonces, la interpretación en este caso, porque como dijimos es un paciente que tiene disminución de la osmolaridad plasmática, y además no tiene ninguna alteración visible de la volemia. O sea, el paciente no está ni deshidratado clínicamente, ni tiene un cuadro, por ejemplo, de síndrome nefrótico o de cirrosis, donde uno claramente ve una expansión del líquido extracelular. Es un chico que aparentemente no tenía edemas. Entonces, ¿cuál es la situación más probable? La situación más probable es que la concentración de sodio, como dijimos, tenemos que pensarla en relación al agua corporal total. Si la hiponatremia es hipotónica y el LEC está normal, podemos concluir que el contenido de sodio se encuentra normal, mientras que el agua corporal total probablemente esté levemente aumentada y entonces tenemos hiponatremia. ¿Y esto por qué se da? Porque hay una incapacidad de diluir la orina, probablemente por un exceso de hormona antidiurética, y siempre también tenemos que ir a buscar la administración de agua libre en exceso exógena, que probablemente en este caso se dé, como dijeron nuestros amigos los endocrinólogos, porque el paciente tiene un botón gástrico, recibía aproximadamente 1 litro de leche por día por ese botón gástrico, y eso es agua libre. Y por otro lado, el paciente viene de otro hospital, no sabemos qué soluciones recibió, pero es probable que en la internación haya recibido soluciones hipotónicas que hayan empeorado esta situación. Y además, obviamente, tenemos todos los estímulos que ya se nombraron. El dolor, los vómitos, el estrés postquirúrgico, las drogas que recibía, todo eso tiende a generar un exceso de hormona antidiurética no fisiológicas. Las fisiológicas, como ya se comentó, es la hipovolemia o la hiperosmolaridad, el aumento de la osmolaridad plasmática. Bueno, no tiene hiperosmolaridad y no está hipovolémico. Así que hay un exceso de hormona antidiurética que no es fisiológica. La que sigue. ¿Y cómo tratamos estos trastornos? Pensamos entonces que es un paciente con hiponatremia crónica, porque ya tenía registros de hiponatremia en los controles previos, que tiene un LEC normal, que nosotros pensamos que está ligeramente aumentado y por eso se produce la hiponatremia. ¿Y cuál es el manejo? Entonces, el manejo es la restricción del agua. La única manera de corregir la hiponatremia en estos pacientes es restringir el agua libre. Si no, no hay manera. No se trata con aporte de cloruro hipertónico. Uno puede utilizarlo en una situación quizás como esta, donde el valor de sodio era extremo, porque el paciente llegó a tener 109 de sodio, pero eso tiene que ser una corrección rápida, única, y después hay que ir a restringir el agua, porque la realidad es que este paciente siguió con cloruro hipertónico como un goteo continuo durante 3 días, más o menos, y eso lo único que hace es expandir al paciente, generar hipervolemia relativa, y eso genera mayor natriuresis y empeora toda la situación. Entonces, en definitiva, el tratamiento en estos casos es la restricción de agua libre.
A veces uno puede aportar un poco de cloruro de sodio por vía oral, o en este caso por el botón de gastrostomía, para acelerar la corrección de la situación. Pero si uno no restringe el agua libre, el paciente no corrige la hiponatremia. No hay otra manera de resolverlo. La que sigue. Y finalmente, para tener en cuenta, siempre que uno tiene una terapia de fluidos endovenosos, utilice la concentración que utilice, tiene que monitorizar el balance de ingresos y egresos, tener en claro qué es lo que quiere lograr, si quiere lograr un balance positivo o un balance negativo, pesar al paciente. Este paciente era difícil porque tenía valvas de yeso, pero a los pacientes se los puede pesar a UPA de la madre, se los puede pesar en las balanzas cuadradas de piso. Tenemos que aumentar ese control que a veces no se hace en la internación, que es el peso diario de los pacientes que reciben fluidos endovenosos. Medir la diuresis, utilizar la densidad urinaria como opción, ver signos y síntomas clínicos de sobrehidratación y medir los electrolitos en sangre. Una sola cosa más con respecto a la medición de los electrolitos en orina de este paciente y de la osmolaridad urinaria. La primera determinación del sodio en orina tiene, creo que, por lo menos 24 o 48 horas desde que el paciente ingresó, y ya había recibido no sé cuántas correcciones de sodio. Intentar interpretar la situación del paciente en cuanto a volemia y tonicidad y causa de la hiponatremia en base a esa determinación de sodio urinario o esa determinación de osmolaridad urinaria no sirve para nada, porque el paciente ya recibió expansión con cloruro hipertónico en varias oportunidades. O sea que el valor que tiene el sodio urinario es si uno lo mide en la primera orina que el paciente hace antes de que reciba ningún tratamiento. Y eso casi nunca se puede lograr, o sea que el valor es relativo. Sí sirve como guía el uso de la medición del ácido úrico, que es algo que a veces no se usa, porque el ácido úrico suele acompañar al sodio en los trastornos de la volemia. Y la otra cosa que uno puede medir, si el paciente ya estuvo expandido con solución fisiológica o con cloruro hipertónico, para medir la situación urinaria, es la urea urinaria y la urea en sangre y medir la excreción fraccional de urea. Esos dos marcadores pueden indirectamente decirnos cómo está la concentración urinaria y la pérdida urinaria de solutos, y nos puede guiar un poquito en relación a si el paciente tiene contracción de volumen o no. Pero medir el sodio urinario y la osmolaridad urinaria en un paciente, repito, que ya recibió expansión con solución fisiológica, que recibió diuréticos o que recibió cloruro hipertónico, no tiene ningún sentido. Finalmente, y la dejo a Lucía porque de esto va a hablar ella, obviamente, a mí me parece que este tipo de pacientes no requieren ingresar a terapia intensiva para corregir este tipo de trastornos. Esto se puede corregir en forma endovenosa, sí, a lo mejor con una corrección de cloruro hipertónico, pero después requiere un manejo clínico con restricción de líquidos a través del botón de gastrostomía, a través de aporte de cloruro de sodio por boca, sin necesidad de hacer cambios bruscos, y claramente no hay ningún paciente que requiera un goteo continuo de cloruro hipertónico para regularizar esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a darle por último lugar a la doctora Lucila Barrio Nuevo, que fue la pediatra que estuvo a cargo en esta última internación que mencionamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy rápida. Si querés poner la primera filmina, Ceci. Yo recordaba la internación, algo que quería compartir entre todos, es que este paciente, uno podría pensar que se resume su internación como manejo del sodio y el tratamiento de la infección de la lesión sacra, y de ninguna manera el paciente era solo eso. Creo que nuestra función fue tratar de abarcar a este paciente de la manera más global posible. Este paciente nosotros lo tomamos después de casi una semana de internación en terapia intensiva, como ustedes ya saben, y estuvo con nosotros 3 semanas. Me parece importante
compartirles que esta familia es de Goya, que este chico, con toda la complejidad que ustedes ya escucharon, estaba solo al cuidado de su mamá es su única cuidadora. Esto dificultaba que esta mamá pudiera hacer trámites con la obra social o dedicarse a su autocuidado. Además, este chico, como también se mencionó, porque no quiero ni siquiera tocar el sodio de nuevo, el tema, se alimentaba por gastrostomía, pero se alimentaba con gastrostomía dependiendo de una bomba, no toleraba el gavage. Y a pesar de tener una bomba un botón de gastrostomía, estaba desnutrido. Y además de estar desnutrido y tener que realimentarlo, estaba restringido en cuanto al volumen que podía recibir. Entonces, cada aspecto se fue complejizando a medida que uno lo fue abarcando. Las múltiples drogas antiepilépticas también tenían, por supuesto, como ustedes saben, su manejo, evitar errores, etc. El yeso bipédico, que llegaba hasta el miembro inferior izquierdo, más un vacuum en una ventana sacra, que es donde estaba la lesión, una lesión que era una osteomelitis, que había que tratar con antibióticos durante 4 semanas mínimamente, también dificultaba el manejo del paciente, el peso, la rehabilitación kinésica, etc. Por lo tanto, este paciente definitivamente fue un desafío, su cuidado clínico, completa todas las definiciones de un paciente crónico y complejo, con dificultades sociales y sin ningún tipo de expectativa de alcanzar cuidados autónomos en algún momento. La última, entonces yo quería reflexionar, sí, ahí está, gracias, es que nosotros lo vivimos, somos un centro de alta complejidad, tenemos este tipo de pacientes en ambulatorio y en internación constantemente, pero me pareció lindo retomar el concepto de paciente con complejidad médica o paciente con condiciones crónicas, a donde hay que contemplar todos estos aspectos. Si querés apretar un último clic, Ceci, a donde yo lo que hice fue poner los círculos de este paciente. Este paciente tenía necesidades familiares sustanciales, como que obviamente depende de un adulto en el 100% de todos los aspectos. Este paciente, como ustedes escucharon, no se comunica, no se mueve, tiene dificultades visuales, y entonces esto es una dificultad que hay que tenerla presente todos los días. Es una encefalopatía epiléptica como condición basal, de patología crónica. Las limitaciones funcionales son severas, no tiene sostén cefálico, lo que decíamos, no sigue con la mirada, no se comunica, la cuadriparexia, la alimentación exclusiva por gastrostomía, etc. Y lo que obviamente incluye un uso del sistema de salud muy amplio. Estos pacientes necesitan tratarse de forma multidisciplinaria, que fue como se hizo. Nosotros tratamos de coordinar la internación, servir de nexo entre las distintas especialidades, tratar de trasladar todo este conocimiento y estas múltiples visiones a la familia y al paciente. Y personalmente me fue un placer trabajar de esta manera con todos estos equipos. Estos pacientes están aumentando en las últimas décadas, ya están en todas estas bibliografías, y vamos a seguir recibiendo estos pacientes. Me parecía importante remarcar que la mirada debe ser esta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Barrio Nuevo entonces también. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. Hay en el chat un comentario del doctor Alonso que menciona que un error frecuente es usar ese sodio urinario que marca la doctora Coxia como concepto de que el chico pierde sodio, con lo que se toma la conducta errada de darle más sodio aún en vez de restringir el agua. Un poco lo que conversábamos recién. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden utilizar el chat o habilitar el micrófono. Les quería preguntar a los endocrinólogos si saben el valor del ADH, porque en algún momento dice en la historia clínica que se mandó una muestra al hospital de niños. Quería saber si la habían mandado y si tenían ese valor. No es algo que sea necesario hacer, obviamente, pero con fines académicos, obviamente, y es en el único lugar, creo, que se mide.
Exacto, no, la determinación no está porque es bastante difícil, no la extracción, sino que la DH hay que conservarla en frío, mucho frío, y hay que llevarla, en este caso, al hospital de niños, que si bien es cerca, esto implica toda una logística, la mamá estaba sola, como ya contaron, y la verdad que muchas veces también el valor de DH lo recibimos 7, 10, 14 días después, porque no es una muestra que se procese cotidianamente en el hospital, entonces también pierde valor. Como vos decías, tiene un valor por ahí académico y para interpretar al paciente a posterior, pero cuando estamos en el intríngulis de definir al paciente no nos suma y es bastante difícil de llevarlo hasta el hospital, así que no lo tenemos ese valor. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizado el Ateneo. Muchísimas gracias a todos los servicios involucrados que se prestaron a participar y gracias a todos por conectarse. Chao, gracias. Chao, gracias. A ustedes. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.